Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy les estaremos compartiendo una entrevista adelantada por mi compañero Juan Camilo Cortés mucho más temprano con el magistrado de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, el doctor Óscar Parra, que ha estado liderando el desarrollo de la audiencia de reconocimiento de verdad en el departamento de Casanare. Muy bien, en Caracol Ahora estamos con el magistrado Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad, esto en el marco de las audiencias que se están haciendo en Yopal, Casanare. Hoy, por supuesto, el último día de audiencias, 3 audiencias donde se han escuchado testimonios muy fuertes, confesiones realmente desgarradoras. Magistrado, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, magistrado, ¿cuál ha sido, y expliquémosle un poco a la gente, la importancia de estas 3 audiencias que ha realizado la JEP allí en Yopal, Casanare? Sí, en efecto, escuchar de viva voz de los militares máximos responsables sobre lo ocurrido aquí en el Casanare, sobre cerca de 300 asesinatos entre 2005 y 2008, ha sido muy importante para el país, para el departamento y para este macrocaso sobre falsos positivos. ¿Qué quisiera resaltar? Que estamos evidenciando reconocimientos de responsabilidad que tenemos que valorar judicialmente, es cierto, con posterioridad, pero reconocimientos robustos sobre esta dinámica de planeación, ejecución y encubrimiento de este tipo de hechos, el reconocimiento de la existencia de una organización criminal a partir de la cual se participaron entre 300 y 400 personas en la comisión de estos falsos positivos en el Casanare. Y aquí estamos con 24 de los máximos responsables involucrados en este tema. Magistrado, ¿qué implica y ha sido noticia el último reconocimiento que hizo el general Henry Torres Escalante? Al respecto, debo resaltar que yo debo tomar una decisión judicial en relación sobre si hay o no hay reconocimiento y por eso soy un poco prudente y moderado en lo que voy a decir, pero sí debo decir que la sala había hecho una imputación por acción, no por omisión. Es decir, ¿por qué se le imputó por acción? Por liderar esta organización criminal que he mencionado previamente. Y es una organización criminal en el marco de la cual se dieron presiones para la presentación de resultados a como diera lugar. Se impulsaron competencias entre unidades militares, en este caso entre el Gaula militar, entre el BIRNO. Se presionaron a la luz de la presentación de cuotas de bajas que se tenían que dar en determinado momento. Los ascensos estuvieron marcados en ciertos momentos por esta presentación de bajas. Se usaron grupos especiales que en este caso estaban bajo el mando y control del comandante de la brigada, en este caso el mayor general en retiro, Henry William Torres Escalante. Y se hacían presiones en los programas radiales respecto a que todo valía, que se tenían que presentar las bajas a como diera lugar, que miraran a ver cómo hacían, pero que tenían que presentar las bajas, y paralelamente unos unos incentivos asociados a felicitaciones, medallas, permisos, comisiones al exterior, planes vacacionales, entre otros. Cuando el general Torres Escalante el día de ayer reconoce liderar una organización en la que ocurrían estas cosas, está reconociendo este tipo de elementos. Ahora bien, las víctimas han disputado algunos elementos del reconocimiento del general Torres, por eso la decisión de la JEP será en el futuro, después de escuchar las posturas de las víctimas sobre algunos temas que generan diversos niveles de inconformidad, pero hay un planteamiento de responsabilidad por acción que en principio el general Torres está reconociendo. Esto quiere decir, magistrado, que a pesar del testimonio que ayer dio el general Torres, para algunas víctimas no es un reconocimiento al 100%. En efecto, las víctimas han manifestado frente a la intervención del general Torres y de otros máximos responsables
que observan o inconsistencias o en algunos casos algunas mentiras, en otros casos respuestas que no son satisfactorias. Nosotros tenemos que analizar a detalle. Aquí hay que decir que el Estado ha fallado durante varios años en relación con la impunidad que tuvieron estos hechos. Hay mucha rabia, hay mucho dolor todavía, y ese proceso de construir confianza todavía se está consolidando. En todo caso, nosotros tenemos que esperar las observaciones puntuales de las víctimas frente a lo que ha pasado tanto ayer como anteayer. Esta es una audiencia que integra 3 días de trabajo en relación con estos 300 asesinatos en el Casanare. Y hemos ido analizando varias de las unidades tácticas involucradas y las dinámicas de planeación, ejecución y encubrimiento de este tipo de crímenes. Y vamos a seguir escuchando a las víctimas en relación con su valoración de la audiencia. Magistrado, ¿qué responderle a las víctimas? Y también se escuchó ayer en algunos testimonios. ¿Por qué hasta ahora, magistrado? ¿Por qué hasta ahora este reconocimiento por parte de un general? Es importante resaltar que el general Torres en un primer momento negó su responsabilidad, negaba los hechos, en forma previa a su sometimiento a la JEP y en un primer momento de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Él planteaba su inocencia. En algún momento reconoció por omisión sobre lo que había ocurrido. Cuando se dice que es una omisión, entonces de alguna manera no es un involucramiento tan directo en los hechos. Y ya en esta última etapa, luego de la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz y luego de escuchar los testimonios de las víctimas sobre los daños y la magnitud de lo ocurrido, el general Torres ya reconoce por acción y reconoce el liderazgo de este entramado criminal en el marco del cual ocurrieron los asesinatos. Entonces, es cierto que hay una demora, sigue siendo un gran dolor para las víctimas este proceso tan difícil de búsqueda de justicia, pero es importante observar esta transformación en los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que en principio están valorando y explorando rutas para contribuir con la verdad, la justicia, la reparación. En este caso específico, nosotros tenemos que decir judicialmente si hay o no hay un reconocimiento robusto como el que solicitan las víctimas y compatible con el auto que emitimos, pero sí es evidente que hay una transformación en la postura del general Torres a lo largo del proceso. Y su voluntad del día de ayer, o por lo menos las expresiones que hizo, eran de reconocimiento a las víctimas en el marco de lo discutido y dialogado en la audiencia. Magistrado, acá hubo ensañamiento con familias, contra familias, en particular con este tema de falsos positivos. ¿Usted que ha estado de cerca en estas audiencias? Sí, yo quiero resaltar que incluso municipios enteros fueron estigmatizados como municipios de colaboradores de la guerrilla, y eso empezó a explicar y a justificar gran parte de los hechos por parte de los perpetradores. Pero hubo familias que, por ejemplo, la familia Chagua, que nos mencionaba cómo 7 miembros de su familia fueron asesinados en diversos momentos asociados a esta práctica. Lo que hay que resaltar es que la sociedad en Casanare estuvo enfrentada a las dinámicas crueles del conflicto armado, y por eso varias familias perdieron varios de sus miembros. Otro caso es el de la familia Torres, donde precisamente el joven Roque Julio Torres, menor de edad, y su padre fueron asesinados en el marco de señalamientos en torno a estas prácticas, o porque conocían lo que le había pasado a otra persona que había sido asesinado en este tipo de fenómenos. Entonces, en este tipo de atrocidades que ocurrieron en el Casanare. Entonces, las comunidades se vieron particularmente afectadas. Muchas víctimas enfrentaron persecución, desplazamiento, hostigamiento, amenazas, así como víctimas sobrevivientes que estuvieron impulsando la justicia y su representación legal, que también fue hostigada en diversos momentos. Magistrado, ¿ustedes tenían información de esa campaña de encubrimiento, esa campaña económica, donde al parecer hubo presuntos sobornos
para cambiar testimonios de militares frente a estos casos de falsos positivos? Sí, nosotros habíamos conocido el testimonio del teniente retirado Marco Fabián García Céspedes. Habíamos hecho una actividad probatoria para verificar algunos de estos temas. Y en efecto, se han hecho esas, es parte, como les decía, estamos valorando planeación, ejecución y encubrimiento de estos crímenes. Y parte del encubrimiento tenía que ver con una serie de maniobras para que no se conociera la verdad. En este caso particular hay un debate frente a lo que el señalamiento que hacen las víctimas, lo que manifiesta el general sobre el sentido de la entrega de ese dinero, pero lo cierto es que un cambio en la versión de este teniente en beneficio del general Torres y motivado en relación con esta entrega de dinero. Eso fue parte de lo que nosotros documentamos en la imputación contra el general y que el general ahora reconoce públicamente. ¿Qué va a pasar, magistrado, con los nuevos hechos que aquí se han pues dado testimonio en esta audiencia? Nosotros hemos ido documentando elementos adicionales a la imputación que ya habíamos hecho. Nuestra imputación había documentado a detalle cómo se tergiversaron las reglas operacionales y los ciclos de inteligencia en la Brigada 16, o sea, una instrumentalización perversa de la función pública, donde documentos operacionales, misiones tácticas, órdenes de operaciones, informes de patrullaje, informes de gastos de munición, informes de lecciones aprendidas habían sido manipuladas, cómo se inobservaron los procesos de toma de decisiones, cómo desmovilizados de los paramilitares fueron utilizados en este tipo de prácticas y cómo el Gaula Casanare utilizó cerca de 140 millones de pesos de la lucha antiextorsión en este tipo de asesinatos y cómo se había usado la doctrina de una supuesta guerra jurídica para desestimar las denuncias. Lo que hemos evidenciado estos 2 días y que continúan hoy en un tercer día son una serie de testimonios que amplían el espectro de lo documentado ya por la sala, pero con especial vocación restaurativa, el reconocimiento de las víctimas y de sus daños. Nosotros tenemos que seguir valorando si hay o no hay reconocimiento, vamos a escuchar a las víctimas y si constatamos que hubo un reconocimiento de los hechos, de las calificaciones jurídicas como crímenes de lesa humanidad y un reconocimiento de los daños ocurridos a las víctimas, remitiremos al Tribunal para la Paz de la JEP para las respectivas sanciones que empezarían a discutirse en el corto plazo, a partir de diversas propuestas que presenten los comparecientes, un sistema de sanciones restaurativas que está impulsando la jurisdicción y diversas tareas que empiezan en el futuro en esta materia. Magistrado, ¿ustedes planean llamar a más presuntos responsables o implicados en este caso de falsos positivos, de acuerdo a lo que aquí se han dado testimonios, de acuerdo a los testimonios que aquí se han dado? Nosotros continuaremos nuestra indagación. Nosotros estamos ya analizando una fase nacional del macrocaso. ¿Qué significa eso? Estamos evaluando diversas comandancias del ejército en relación con este tipo de hechos. Estamos evaluando algunas autoridades del nivel civil, autoridades civiles, exministros de defensa, en relación con lo que estaba pasando en la época de los hechos. El próximo año evaluaremos el llamamiento de esos altos funcionarios de esa comandancia del ejército que ya empezamos a valorar en algunas de las decisiones que hemos tomado. También hay unos señalamientos que se han hecho en la audiencia, señalamientos puntuales que frente a las personas en torno a las cuales no tengamos una competencia directa, haríamos compulsas de copias a la justicia ordinaria para que se valoren ciertos hechos. En ese sentido, vamos a seguir indagando, vamos a seguir preguntando y desarrollando actividad probatoria en relación con la evidencia recolectada. Magistrado, ¿acá hay responsabilidades políticas? Sin duda, ya lo ha dicho la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Comisión de la Verdad lo señaló, valoró también lo ocurrido en el Casanare y determinó algunos alcances de esa responsabilidad política.
Y en ese sentido, hay todo un proceso de rendición de cuentas que está por consolidarse. ¿Qué nos corresponde a nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz? Las responsabilidades criminales, las responsabilidades legales en relación con estos hechos frente a las personas en torno a las cuales tenemos una competencia directa. Entonces, hay unos temas importantes para analizar a futuro, particularmente sobre si existían, qué tipo de políticas institucionales pudieron haber existido que hubieran favorecido este tipo de hechos. Y lo que hemos ido señalando es que esta promoción de competencias entre unidades militares, entre divisiones, entre brigadas, entre batallones para presentar bajas, esos compromisos con cuotas sobre bajas que tenían que presentarse en determinados periodos de tiempo, incluso si no hubiera enemigo, tenían que presentarse las cuotas de bajas, que los ascensos estuvieran marcados por esas competencias, que se usaran grupos especiales, que se utilizaran esos programas radiales para impulsar presiones y que se usaran esos incentivos de felicitaciones, medallas, permisos, comisiones al exterior, constituyen algunos componentes de políticas tanto formales como tácitas que pudieron haber favorecido este tipo de hechos. Seguimos en la indagación en torno a esas políticas. ¿Qué patrón de conducta usted que ha escuchado, magistrado, cientos de testimonios en estas audiencias, a qué conclusión llega usted del patrón de conducta que llevó a nuestro país a esta barbarie? Nosotros hemos documentado diversas motivaciones en las personas que han ido participando en estos procesos. Llevamos más de 800 entrevistas, 800 interrogatorios a militares, desde soldados hasta suboficiales, oficiales de bajo rango y ya varios generales. Nosotros ya hemos interrogado a más de 20 generales en relación con este tipo de hechos. Y hay un conjunto de muchos factores asociados a este tipo de prácticas, también obedeciendo las dinámicas del conflicto en los territorios, pero resalto que esta política de conteo de cuerpos, estas políticas de presiones por bajas, a como diera lugar, la consolidación de las bajas como el indicador de éxito militar, sin duda tuvo un impacto en el desarrollo de estos atroces hechos. Pero por otra parte, diversos niveles de corrupción a nivel de estas unidades militares con el manejo de estos dineros como los que mencionaba, con el manejo de estos permisos, estos incentivos legales, y en suma, diversas utilizaciones de crímenes internacionales para hacer la guerra, para luchar contra la insurgencia en la época de los hechos, son elementos que vienen explicando la comisión de estos crímenes a nivel de todo el país. En algunos territorios hemos ido documentando cómo la relación con grupos paramilitares también tuvo un efecto fundamental para la comisión de estos crímenes a partir de alianzas perversas donde incluso paramilitares se entregaban personas asesinadas para que fueran presentadas como muertas en combate o entregan personas vivas que después eran asesinadas por el ejército en esa época de los hechos. Entonces, hemos ido documentando diversas motivaciones, diversas políticas, diversos patrones, diversas modalidades, pero que se empiezan a repetir en casi todos los territorios del país. Magistrado, me hacen una pregunta acá. ¿Acá hay cargos más altos que el del general Mario Montoya implicados en estos hechos? ¿Que ustedes planeen llamarlo a la JEP? Nosotros, frente a autoridades civiles, es decir, que pudieran haber tenido, por ejemplo, exministros de defensa,